Estamos con nuestra serie en el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 6. Las multitudes fueron saciadas, ellos fueron testigos de la señal de la alimentación de más de 5,000 personas. Los panes y los peces fueron multiplicados. Algunos tenían dudas acerca del Hijo de Dios, aún sus propios discípulos. Felipe, quien humanamente sintió impotencia al ver la cantidad de personas y no supo qué hacer con ello. La Biblia nos cuenta en varios de los relatos paralelos a Juan que ellos no habían entendido lo de la multiplicación de los panes y los peces, no habían comprendido que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que el Señor, que lo sabe todo, que en sus manos están todas las cosas, envió a sus discípulos de noche a cruzar el lago de Tiberias. En medio de aquel viento, en medio de aquella situación tan difícil que el Señor permitió, Él nunca estuvo lejos de los suyos. La Biblia nos cuenta que Cristo vino en la noche, en la cuarta vigilia a ellos, caminando sobre el mar. En medio de la angustia, Cristo se presentó y tomó pleno control de lo que estaba sucediendo. Él probó la fe de aquellos, especialmente del apóstol Pedro. La duda afloró cuando este hombre sintió que su cuerpo se hundía en el mar al quitar la vista del Señor Jesucristo y ponerla en aquellas circunstancias que le rodeaban. Pero por la gracia de Dios, el Señor nunca deja a los suyos. Extendió su mano a aquel que pidió salvación, le tomó, le rescató y le puso en la barca seguro. La fe débil ese día creció. Cristo caminó sobre el agua. Cristo llegó a ellos. Cristo hizo que Pedro caminara sobre el agua. Cristo salvó a Pedro. Cristo calmó el viento. Y Cristo hizo que la barca llegara a la otra orilla en un instante, estando tan lejos de la orilla. Todo aquel dolor pasó la mañana siguiente. La angustia quedó en el pasado. El miedo ya no estaba, pues Cristo estaba con ellos. Que el Señor hubiese determinado esta angustia hasta aún ese terrible momento de casi sentir la muerte entrar en el apóstol Pedro cuando se ahogaba, nunca significó que el Señor no amara a Pedro o a los suyos. El Señor sabía que era necesario ese momento de prueba, de angustia, de dolor, solo por un poco de tiempo, para que aprendieran a poner la mirada solamente en Él. En estas semanas particularmente el Señor nos ha hecho pasar por una prueba dura, más que todo a uno de nuestros hermanos, Raquel, Hernán, hermanos, padres. Todos una vez más volvemos a ver al Señor con fe. Todos una vez más sabemos y reconocemos que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Pidamos que la fe de Hernán, de Raquel y de todos los cercanos crezca y que su mirada esté puesta en Él. Que ellos después de un tiempo puedan volver a ver atrás y consideren con más fe la presencia del Señor en sus vidas y su cuidado, aún en los momentos más duros de la vida. Que el Señor les sostenga. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Aquí los estamos viendo. Aquellos que tienen fe en el Señor, aun si fuese una débil fe. La fe verdadera comienza y termina en el Señor Jesucristo. Las señales fueron hechas para que ellos creyeran en el Hijo de Dios y se arrepintieran de sus caminos y confiaran en aquel que había sido enviado del Padre. La fe verdadera no es para resolver todos nuestros problemas. La fe verdadera mira a una persona, mira a Cristo, confía en Él para la completa salvación de su vida. Ahora Cristo y sus discípulos están a la otra orilla, a donde se había planeado estar,
y la noticia se difundió entre muchos. Jesús alimentó a una gran multitud, más de 5,000 personas. En esta mañana el mensaje lo he titulado Cristo, el glorioso pan de vida que satisface el alma. Vamos a ver dos cosas: un llamado directo a buscar a Cristo y un recordatorio eterno a confiar solo en Cristo, el pan de vida. Voy a invitarlos a que busquen en sus Biblias Juan capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 24 hasta el 27. Juan capítulo 6, versículos 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Vamos a avanzar un poco, vamos a llegar hasta el 35, disculpen, del 24 hasta el 35, nuestra lectura. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No podemos asegurar que todos aquellos o los 5,000 personas estaban esperando a Jesús al otro lado del lago, pero sí un buen grupo. Ellos notaron que Cristo no había entrado en la barca la noche anterior, cuando zarparon sus discípulos, y ahora todos estaban en Capernaum. Ellos encuentran a Jesús y le hacen una pregunta: ¿cuándo fue que llegaste acá? ¿Cómo fue que llegaste? ¿O cuándo llegaste acá? El Señor no responde inmediatamente a esa pregunta. De hecho, si a nosotros nos hubieran hecho esa pregunta, posiblemente hubiéramos respondido de forma natural: bueno, llegué a tal hora, hice esto y el otro. Para nosotros esa pregunta hubiera sido una pregunta normal, como cuando alguien nos ve llegar y nos pregunta: ¿cuándo llegaste? ¿En qué momento llegaste? Pero la pregunta no fue hecha solo a un hombre, fue hecho al Dios hombre. Fue hecho al que conoce los corazones, los pensamientos, las mentes y las vidas de cada persona. Porque el Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre. Aún antes algo que salga de nuestra boca, ya el Señor lo sabe. Y sabe no solamente lo que decimos, sino la intención con que la decimos. Porque el Señor mira la actitud del corazón. El Señor sabe lo que hay en nuestras vidas. Hemos visto a través de todo el Evangelio que eso es Cristo. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. El Señor que todo lo sabe. Aquel que conoce las intenciones del corazón. ¿Qué había detrás de aquella pregunta que parecía una pregunta como cualquiera? ¿Qué había detrás de esa pregunta? Versículo 26. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Una vez más, Cristo apunta a las señales que mostraban su divinidad. Cristo les hace ver que la verdad está en Él y el engaño está en ellos, que la mentira está en ellos. El tener hambre no es malo. No es malo tener hambre. No es malo tampoco ser pobre.
Cristo tuvo compasión de ellos. Cristo alimentó pobres que no tenían. Cristo alimentó personas hambrientas. Y eso no está mal. El asunto es la actitud del corazón por la cual buscaban ese alimento. La búsqueda de aquellos hombres no era por el bien espiritual de sus almas, sino por el físico nada más. Eso era lo que había detrás de ellos. Ellos no buscaban el reino de Dios y su justicia. No andaban detrás de eso, sino que el Dios de ellos era su vientre. Buscaban nada más lo terrenal. Vieron en el Señor Jesucristo una fuente fácil de provisión diaria de sus necesidades físicas. No tuvieron que rogar por el alimento, no tuvieron que pagar por el alimento. Simplemente el Señor tuvo compasión de ellos, extendió su gracia, extendió su misericordia aquel día de una manera milagrosa y les dio el alimento. La comida que el Señor les dio fue tan buena, tan excelente, tan sustentadora. De hecho, casi se sintieron merecedores de ella, de ese alimento. La verdad es que sus estómagos quedaron bien llenos. El Señor les dice, quedaron satisfechos, quedaron llenos, pero fue lo único que se llenó, porque sus corazones estaban vacíos. Sus corazones no fueron afectados por lo que pasó aquel día. La dureza del corazón fue impresionante. Con palabras fuertes, pero al mismo tiempo de gran misericordia, Cristo les hizo ver su condición espiritual. Estas personas, cuando escucharon estas palabras, no se sintieron ofendidos. Señor, ¿qué dices? Jamás. No, porque estaban escuchando la verdad. Ellos sabían que era así. Ellos sabían que era la verdad lo que Cristo les estaba diciendo. Jesucristo les hace ver el esfuerzo, la dedicación, el empeño que tomaron en buscar alimento físico. Todo ese trabajo por llenar sus vientres, pero ese trabajo solo durará por un momento. Solo durará por un tiempo. El hambre física volverá a aparecer en el hombre. Pero el hombre no solamente es cuerpo, sino alma, y necesita ser alimentada. Porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Hay una necesidad espiritual de la cual todos debemos tener entendimiento, que no se llena con la comida física. Vida eterna permanente. ¿Quién puede dar eso? ¿Quién puede dar la satisfacción al alma de una forma permanente? ¿Quién puede hacer esto? Solo aquel que es la vida, nuestro Señor Jesucristo, y nada más. Solo aquel que es glorioso, solo aquel que es el Hijo de Dios puede dar esto. Notemos que Cristo habla que Él dará. Esto es su propia vida. Cristo no ofrece un poco de pan por un poco de tiempo, sino Él ofrecería un sacrificio permanente y para siempre. Eterna redención. No hay que comprarla, no hay que esperar para ser un experto, solamente venir a Él y creer en Él. La comida es para comer. No hay que explicarle mucho a un niño que le gustan mucho las papas, que le gusta mucho la carne, que le gusta mucho un pan con mantequilla, bien tostado. No hay que explicarle mucho a un niño de esto. Usted lo pone en la mesa y ¡bum!, rápidamente acude a él. Piensa en su comida preferida. La ponen delante de usted y usted está ¡ya!, ¿verdad? Y inmediatamente llega. La comida está ahí. Cristo está ahí. Él es la verdadera comida. No hay nadie igual a Él. Usted puede pensar en los platillos más deliciosos, más maravillosos, las delicias más grandes. Puede recordar comidas que usted ha probado en esta vida.
pero pasan y se van y ya no más. Pero el que tiene el alimento de vida, ese permanece para siempre. Nunca se agota. Sigue por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida, porque Cristo es el Hijo de Dios. Él es eterno, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mateo 3:17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo dijo, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor no señaló los peces, los panes como nuestra provisión para satisfacer nuestra vida. Y eso tiene implicaciones espirituales que pronto vamos a ver. Se señaló a sí mismo como aquel que había sido enviado del Padre para satisfacer la necesidad del hombre completamente. No hay vida fuera de Él, no hay perdón aparte de Él. ¿Puede usted comprender esto? A este señaló el Padre, el sello, la autoridad. Da la idea de un sello, como la firma segura, como la firma legal que asegura una promesa. ¿Alguna vez ha comprado algún artículo que es falso creyendo que es verdadero? Hay gente que se dedica a eso, ¿verdad? Hay gente que se dedica cuando usted compra una tenis y le dice, mire, para que su tenis sea verdadera, usted tiene que ver que la forma de es así, que la marca tiene que tener tal forma, que el color tiene que ser así. Y hay gente que, sí, esto es falso. Cristo es verdadero. No hay engaño en Él. El sello de aprobación ha venido desde los cielos. El Padre le ha enviado. Las señales han sido mostradas al pueblo. Y aún así son incrédulos y no quieren creer. Nadie, solo el Hijo, tiene la aprobación del Padre para dar alimento de vida eterna. Buscar en otro lugar, poner la esperanza en otra persona o cosa es una locura, es ilógico. Miren las señales, este es el Hijo de Dios. Debemos reconocer que la humanidad no tiene hambre por Cristo. Debemos reconocer que la humanidad no tiene hambre por las cosas espirituales, no busca a Dios. Usted puede hablarles de espiritualidad y les parece muy bonito el término, pero cuando les habla de Cristo lo rechazan. Están muertos hasta que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se les muestre su condición y Dios levante sus vidas, les haga nacer de nuevo, podrán reconocer verdaderamente el pan de vida. Porque un muerto, aunque usted le ponga el mejor postre, el mejor que usted tiene, se lo ponga a la par, no va a desearlo porque está muerto. Necesita vida para poder desear la comida espiritual. Aquí tenemos un llamado de Dios a nuestras vidas. Cuánto esfuerzo del hombre en llenar su vida con las cosas terrenales, hasta que un día, por la gracia de Dios, se ha alcanzado para desear las cosas espirituales. Cuán afanado y turbado está este mundo, cuán ocupado están estas cosas. Marta, afanada y turbada, ¿cuántas hay en esta vida por las cosas de esta vida? Pero pocos por las cosas del Señor. Y solo el Señor puede despertar por su palabra y espíritu esos deseos. Aquí tenemos un llamado directo a los hombres, dejar de esforzarse por cuidar aquellas cosas que tienen que ver con lo terrenal. O personas que se involucran, se esfuerzan, mueren, sudan por las cosas terrenales y desprecian las espirituales. El hombre no sabe acerca de esto porque está en tinieblas.
Cristo señala entonces qué hacer. Cristo señala el camino al hombre. Búscalo a Él. Solo Él puede dar vida permanente, como lo hizo con la samaritana. Así le dijo en Juan 4:14, leo para ustedes: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solamente el Señor puede hacer esto en la vida. El Señor señala el camino de vida. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Un recordatorio eterno. Solo Cristo es el pan de vida. El hombre siempre apuntará al esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano le gusta a las personas. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Recordemos que un joven preguntó a Cristo lo siguiente: ¿qué debo hacer para qué? Para tener la vida eterna. Esta es la realidad humana: apuntar al esfuerzo eterno, o el esfuerzo, humano, para lograr lo eterno y dejar de lado a Cristo. Qué engaño es tratar de vivir la vida moral como una confianza para tener vida. La fe o las obras. Fe solo en Cristo nos muestra la Biblia para salvación. Y las obras muestran que verdaderamente hemos sido salvados. Cristo señaló a estos hombres cuál era la obra que debían hacer o poner en práctica. No era otra cosa que creer en Él. La fe está vacía, no tiene nada, nunca le llevará al Padre si está solamente puesta en el hombre. Esa confianza en sí mismo. ¿Cuál es la fe que salva? La fe que se pone en el Señor Jesucristo y en su obra perfecta. El hombre por sí mismo no puede tenerla. La fe es un acto de Dios. Y sin ella la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que son agradables a Dios? ¿Qué es lo que complace al Padre? ¿Qué está en su voluntad? Que creamos en el Hijo. Esa es la voluntad. Notemos también que por un momento que a pesar de la dureza, la incredulidad, las falsas intenciones de buscar a Cristo, Cristo les muestra cuál es el camino de vida. Porque Cristo sabía las intenciones. Si ustedes supieran las intenciones con que la gente le hace las preguntas, posiblemente nosotros muchas veces rechazaríamos esas preguntas. Pero Cristo, aún siendo el Dios eterno, sabiendo lo que había en los corazones de ellos, aún así les contestó. ¡Qué misericordia! Y ¡qué bondad! Aunque errónea la pregunta, aunque mal hecha la pregunta, Cristo mostró el camino de vida. Un hombre en una prisión preguntó una vez: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 4:5 dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El acto de creer en Dios, la fe que confía solamente en Dios, es un acto de Dios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la Biblia en Efesios 2:8. Tener fe para creer en Cristo humilla al hombre. La fe humilla al hombre porque tiene que despojarse de toda confianza en sí mismo. La fe humilla a las personas. Pero parece que cuando a las personas se les dice tenga fe, es como que si de ellos mismos tiene que salir alguna fuerza para poder desarrollar esa confianza. No. La fe lo hace a uno abandonarse a uno mismo y despojarse en los brazos de Cristo. Es como aquel que se guinda de una cuerda y deja todo su peso colgado de ese mecate. Confía plenamente en aquello que le sostiene y se abraza con fuerza, no confiando en sí mismo, sino en aquello que le sostiene. Esa fue la fe de Pedro.
aunque débil, tomada de la mano del Señor. Solo Él puede dar confianza, porque solamente Él puede rescatar. Aquellos hombres entonces no apuntaron a Cristo, no apuntaron a sus señales, sino volvieron sus ojos a cosas que habían pasado antes. ¿Qué obra haces para que creamos en ti? ¿Qué señal podemos ver? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Déjanos ver algo, déjanos ver cómo Moisés alimentó a miles. Observemos que ellos apuntan a lo visual, pero no creen en las señales del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo de muchos de los judíos, generación mala y adúltera, demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquella señal sería la de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Primera de Corintios 1, 22 y 23 dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esta es la señal, pero ellos pedían cosas, ver cosas. Ellos estaban casi tentando al Señor, ¿sabe? Ellos estaban comportando como aquellos hombres en el desierto cuando murmuraron del Señor. Señor, ¿vas a darnos comida en este desierto? Fueron y hablaron delante del Señor. Bueno, hablaron a Moisés, pero fue como si hablaran al Señor, porque sus quejas iban directamente al Señor. Y qué interesante que se acordaron de que Moisés les había dado supuestamente comida. Vamos a ver que no fue así. Pero no se acordaron de las murmuraciones que hicieron, no se acordaron del corazón duro, que no creyeron en el Señor. Vamos a buscar Éxodo capítulo 16. Éxodo 16 y recordar aquel evento entonces. Versículo 1 al 15. Éxodo 16. Leo para ustedes, dice Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha saciado de la tierra de Egipto, os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación, a los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová dijo a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la tarde descendió rocío en derredor del campamento.
Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. El Salmo 78, 24 y 25 dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ellos recordaron este evento, pero no recordaron la dureza del pueblo y sus murmuraciones. Además afirmaron que Moisés les había dado pan del cielo, cuando acá acabamos de leer que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue Jehová el Señor el que hizo que cayera ese pan del cielo. Cristo entonces hace la verdadera exégesis del pasaje y les da la interpretación correcta de lo que pasó en ese momento. Dejen de confiar en el esfuerzo humano. No pongan su mirada en Moisés, pongan su mirada en mí. Yo soy el verdadero pan del cielo. Dice Juan Carlos Rail, comentarista bíblico, sobre este pasaje. Los que comieron el maná murieron y fueron sepultados, y muchos de ellos se perdieron para siempre. Pero los que comerán del pan que ofrecía el Señor Jesús se salvarán para siempre. Ese es el verdadero pan. Cristo tomó aquel evento para mostrar que Él es el verdadero pan que desciende del cielo. Ellos entonces debieron de comprender esta verdad. La obra de Cristo es mayor. Aquel Moisés no puede darles vida. Yo soy el que verdaderamente les doy vida. ¿Cuánta gente hoy puede agradecer a Dios por lluvia, por luz, por sol, por pan, por comida, por agua, y no agradecer por este verdadero pan del cielo que un día nos fue enviado? La mayoría de la gente come pan, es un alimento rico. El pobre o el grande, el pequeño lo comen. Aquella multitud fue saciada con este alimento. Hoy hay quienes cuidan tanto el cuerpo, procuran este alimento, procuran alimentos para su salud, cuidan sus cuerpos de una manera que uno le asusta. Y no estoy hablando de asuntos de salud, estoy hablando de aquellos que se dedican a sus vidas nada más. Trabajan, se afanan, pero consideran que las cosas del alma no son importantes para ellos. Pagan seguros médicos, tienen doctores que les asistan en sus cosas. Y no estoy diciendo que los doctores o que comer pan o estas cosas sean malas. El asunto es, ¿dónde está su esfuerzo y dedicación? ¿Dónde está su empeño? No hay examen físico que revele la condición del alma. Solo el examen del alma puede ser revelado por aquel que conoce el corazón. Y el Señor sabe la condición de nuestras almas. Aún siendo el Señor Jesucristo un hombre, pero al mismo tiempo Dios, aquel que vino del cielo, aquel que es el Hijo eterno, el Padre da este pan, es el Hijo que viene a este mundo para saciar la hambre del mundo. No hay otro alimento para el ser humano como Cristo. Piense en un momento, ¿cuánto podría sobrevivir una persona sin comida? Hay estadísticas de eso. ¿Cuánto podría vivir una persona sin comida? ¿Cuánto es el máximo? Llega a morir. ¿Cómo está una persona sin el alimento de vida que es Jesucristo? Está totalmente muerta. Muerta en su pecado.
El mensaje de vida es para toda la humanidad, porque toda la humanidad necesita a Cristo como el pan de vida. Todo. Usted puede hacer las mayores obras de caridad a este mundo llevando comida a los niños, llevando comida a los pobres. Qué loables son esas actividades de caridad. Son muy loables. Ayudar a los necesitados. Pero si usted no les da a Cristo, solo ha hecho algo para la vida presente y se ha olvidado de lo eterno. En un momento, aquellas personas pidieron al Señor este pan. Volvamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Señor, danos siempre este pan. Tal vez como la samaritana, ¿se acuerdan? Dame de esa agua para que ya no tenga que venir aquí al pozo a sacarla. La respuesta de Cristo es maravillosa. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Saben? Podríamos tomar no uno, sino varios meses solo predicando este pasaje. Porque aquí no hay una alacena, aquí hay un almacén de comida, que es Cristo. Solo pensar en el yo soy, solo pensar en eso, solo pensar en aquel que es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, aquel que es eterno, aquel Dios que envió maná desde los cielos. Solo pensar en eso debe considerarnos en cuánta riqueza hay aquí. Niños, Cristo no es un pan que puede ser comido físicamente. Saben que a veces debemos aclarar a los niños cosas como estas. Los adultos tal vez entienden un poquito más, pero los niños sepan que Cristo no es un pan que debe ser comido. No significa algo físico. No es eso. Es alimento que llena el alma de paz, aleja el temor, llena el corazón de gozo al saber que he sido perdonado y tengo vida. Eso es alimento para el alma. Es satisfacción que llena la vida al saber que nuestra esperanza no está en nuestros esfuerzos, en nuestros trabajos, sino en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Eso llena verdaderamente el alma. Es querer y confiar y apropiarse de que no hay nadie que pueda satisfacer las demandas de la ley. Solo hay uno que pudo cumplirlas perfectamente y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que una vez el pueblo de Israel tuvo que ir a Egipto por comida? No había comida. Aquello era algo terrible. La tierra no producía. Pero Dios mandó a un hombre a la tierra de Egipto, José. Y él hizo grandes graneros y guardó cantidades enormes de comida. Y durante un gran tiempo, para dar vida al pueblo, de ahí se alimentaron. Pero ¿saben? Esos graneros se acabaron. Se terminaron. La gente lo comió y se terminó. Pero en Cristo hay una riqueza que nunca se acaba. Él es rico en misericordia, rico en perdón, rico en vida. Nunca se va a acabar. Es para toda la humanidad. Niños, hombres, mujeres, adultos, viejos. Así como el pan lo comen los ricos, los pobres, los grandes, los pequeños. Cristo es el verdadero pan que alimenta el alma. Nunca se acabará. Así es la fe verdadera. La fe verdadera viene a Cristo y va a Él porque Él es el verdadero alimento de vida. Aquí se distinguen aquellos que tienen verdadera
verdadero deseo. Aquellos hombres querían: danos siempre de este pan, o sea, llénanos la alacena. No habían entendido. Pero la fe verdadera no pone su confianza en las cosas de esta vida, sino pone su confianza en Cristo. Aunque débil, la pone solamente en Él. Él es el pan de vida. Los que son de Cristo, los que ya son de Cristo, seguimos viniendo a Él por el resto de la vida. Cada día seguimos necesitando del perdón, de su gracia, de su amor, de su misericordia, y solo a Cristo podemos ir. Él nunca tendrá hambre o sed. No significa que un creyente en Cristo no sienta ya la necesidad del Señor. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Lo que Cristo quiso decir con no tener hambre o sed es que la fe en Cristo proporciona al alma de las personas una paz y una santificación que jamás le será quitada. Perdura para siempre. Jamás morirá de hambre espiritual. Quizás se sienta desanimado, quizás pueda llegar a tener dudas como Pedro, o sentir por causa del pecado que el gozo de la salvación se ha ido. Pero una vez que esa fe está puesta en Cristo, jamás será echado fuera, jamás dejará de ser llamado hijo. Ya no habrá condenación, jamás morirá en sus pecados, no le alcanzará la ira de Dios, pues está en Cristo. El alma puede descansar, está satisfecha en Cristo. Eso es. Nunca la conciencia estará tranquila hasta tener el pan de vida. Pero en Cristo usted puede dormir, trabajar, levantarse, viajar, ser puesto en tribulación, en dura prueba, pero nunca le será quitado aquello que una vez fue dado a los hijos de Dios, porque es dado por Él el pan de vida. Yo lo daré. El problema está cuando la confianza está en sí mismo. Trabajar por alcanzar salvación. Ahí está el problema. Toda la inseguridad llena el corazón. Confiar en sí mismo, confiar en sus obras es despreciar a Cristo. Esta es la generación mala y adúltera que desprecia el sacrificio de Cristo y a su único mediador. Quiero dejar este pensamiento en sus mentes. Si no vienes a Cristo y crees en Él, morirás en tus pecados. La gloria del Hijo aquí es mostrada. Yo soy el pan de vida. Él es glorioso, Él es verdadero, no hay engaño en Él. Él ha sido enviado del Padre. Despreciarlo es la ruina para siempre, es la pérdida de la vida. Y como premio o pago justo, la condenación y la ira de Dios por siempre. Tengo unas consideraciones para esta mañana y terminar. ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones tuyas de estar aquí en este día? Hay personas que llegan a las iglesias por buscar pareja. Así es la verdad. Hay personas que llegan a las iglesias por buscar algún tipo de bendición física. Quiero que el Señor me bendiga. De eso se están llenando las iglesias, ¿verdad? Hay personas que andan buscando una sanidad física. Hay personas que están buscando algún tipo de experiencia espiritual en las iglesias. Hay personas que buscan calmar sus conciencias. Ya vine a la iglesia. Hay personas que llegan a las iglesias por curiosidad. Quiero saber qué es lo que pasa allá adentro. Pero hay otros que vienen con fe porque quieren escuchar a Cristo. Saben que Cristo estará ahí, aunque no lo pueden ver, saben que Dios estará ahí. Gracias a Dios y solo gracias a Dios por aquellos que vienen a Él así. Gracias a Dios por aquellos que una y otra vez más necesitan el pan de vida. ¡Qué bendición!
Qué bendición que es Cristo para su pueblo, porque Él está aquí. ¿Cómo se trabaja, verdad, por la comida? ¿Cómo se trabaja y cómo se esfuerza las personas por tener las cosas en esta vida? Pero tu pregunta podría ser, sinceramente, ¿qué debo hacer yo? Porque el Señor dice, trabajad, ¿verdad? Trabajad, dice el Señor. Ahí lo dice Él bien. Bueno, en primer lugar quiero decirle algo. El Señor no está despreciando el trabajo físico. Trabajar no por la comida que perece. El Señor no está diciendo que no trabajemos. Más bien alguien que no trabaja con sus manos haciendo el bien está pecando. El trabajo es algo honroso. No está hablando de eso. Lo que el Señor está hablándonos es de aquellos que tienen en sus corazones una confianza en que sus obras les pueden alcanzar para tener la vida eterna. Se esfuerzan, tratan de vivir vidas moralmente buenas. El legalismo siempre está a la puerta. Y quiero aclarar esto. Lo que Cristo nos manda hacer nunca es legalismo. El legalismo es aquello que el hombre se inventa para creer que con eso puede alcanzar salvación. Son mandamientos de hombres. Ritos o actos que tratan de callar la conciencia, pero esto es un engaño. Cualquier confianza personal en usted mismo es un engaño. Entonces, ¿trabajar cómo? Trabajar usando los medios que Dios da. ¿Cómo es esto? Sí. Dios ha determinado que por medio de la predicación los hombres lleguen a la salvación. Leo para ustedes 1 Corintios 1:21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Expóngase a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Trabaje, pídale al Señor, oh Señor, dame un corazón para tus cosas, dame un corazón para las cosas eternas. Este año está comenzando y el Señor establece prioridades en la vida. Te pregunto, ¿cómo fueron sus prioridades el año pasado? ¿Qué cosas puso en prioridad en su vida? Este año pidamos al Señor que pongamos en orden las prioridades de nuestra vida. La vida es más que el alimento y el alimento más que el vestido. Oh Señor, ayúdame a apreciar la predicación en el día tuyo, ese alimento espiritual. Ayúdame a que mi fe sea fortalecida cada vez más. Ayúdame, Señor, en medio de tu palabra, a conocerte cada día más, a conocer aquel que es el pan de vida, mi única y completa necesidad. Oh Señor, ayúdame a poner en orden mis prioridades. No estoy diciendo que la universidad, que el trabajo, que la familia, pero ponga en orden sus prioridades. Porque si no hay alimento espiritual en su vida, usted está dejando de lado lo eterno y lo verdadero. Usted está dejando de lado a Cristo, que es la vida. Temo mucho que hay muchos que dicen, Cristo me salvó, y siguen buscando las migajas que caen de la mesa de este mundo lleno de placeres. Desprecian las riquezas del alimento que hay en Cristo. Revise su vida, de qué la está llenando. Fíjese qué trae gozo a su vida, qué trae consuelo, paz. ¿Tiene apetito por las cosas de Cristo? ¿Tiene verdadero apetito? El tipo de hambre revela lo que hay en su vida. ¿Hambre física o hambre espiritual?
¿Por qué hay hambre en su vida? ¿De qué quiere llenar su vida? ¿De sexo? ¿De reconocimiento humano? ¿El amor al dinero? ¿El amor al entretenimiento? ¿La aprobación de amigos? ¿Qué hay en su corazón? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe cuando usted ora y qué es lo que le pide. Y usted tiene mal porque pide para sus deleites. Pida cosas que sean de la voluntad de Dios y para su bien, para su vida y gloria de Él. Un día el primer hombre y la primera mujer comieron de un fruto que no se les mandó. Desobedecieron a Dios y despreciaron la vida de Dios. Y así ha sido por el resto de los tiempos en la humanidad, despreciando el verdadero pan de vida. Y hoy hemos escuchado: yo soy el pan de vida, vengan a mí y crean. El Señor está mandando. ¿Qué hay que hacer? Obedecerle. Vaya a Él y crea. Vaya a Él y crea. En Él hay verdadera vida. Comida, bienestar económico, una tranquilidad, una cierta espiritualidad. La humanidad sigue igual. ¿Qué es lo que tú buscas? Lo que tú buscas indica si estás satisfecho o no. El hombre o mujer sin Cristo busca pero no encuentra, pues no puede desear ningún bien espiritual hasta que por la gracia de Dios sea alcanzado. Por otro lado, ¿está mal alimentar a los pobres? ¿Está mal alimentar a los necesitados? ¿Está mal aún darles alimento a aquellos que parecen despreciar la palabra del Señor? No, no está mal. Nuestro deber es alimentarlos. Muchas veces un bollo de pan es el inicio y una oportunidad para hablarles de Cristo. Pero si usted los deja sin el alimento verdadero, no está haciendo nada. Si usted que conoce de Cristo no les lleva el alimento de vida, les está llevando a la muerte. En 2 de Reyes capítulo 7 hay un ejemplo muy hermoso de unos hombres, toda una ciudad, el pueblo de Dios está siendo sitiado, los sirios los tienen sitiados y hay unos leprosos que ya salen de la ciudad y dicen: bueno, vámonos a ver qué nos pasa ahí. Y llegan al campamento de los sirios y ¿sabe qué pasa? No hay nadie, Dios los había sacado, encuentran comida, encuentran de todo y están así como, no pueden creerlo. Y en un momento ellos paran y dicen: no podemos quedarnos aquí, aquí hay comida y ahí hay un pueblo que perece, necesitan el pan de vida. Si tú conoces el pan de vida, llévalo a otros, háblales de Cristo, háblales del Señor, háblales del Salvador, háblale a tus hijos, háblale, pon en prioridad las cosas eternas. ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo en tantas cosas vanas? Que el Señor ponga en orden nuestra vida. ¿Para qué trabaja usted? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué todo esfuerzo? Al final, todo esfuerzo en esta vida, en las cosas de esta vida, es vanidad. Si usted se pone a ver, es vanidad al final. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y yo no quiero sonar como un pesimista o como un desalentador, pero quiero decirle algo, que si una persona no tiene a Cristo, no tiene nada. Así es. Un día será destruido, pero el que tiene al Hijo tiene vida. Pon en orden tus prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Ha sido Cristo y su reino una prioridad en mi vida? ¿Ha sido escuchar la voz? ¿Ha sido la vida devocional una prioridad en mi vida? ¿Ha sido mostrar amor a mis hermanos una prioridad en mi vida? ¿Ha sido conocer más a Cristo una prioridad en mi vida?
¿Ha sido crecer en fe una prioridad en mi vida? Revisa y pide a Dios que te guíe a hacer lo que es agradable a Él. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No descanse en el esfuerzo humano, descanse en la obra perfecta de Cristo. Ya Cristo trabajó y cumplió perfectamente. Descansamos en su obra. Él logró eterna redención para los suyos. Pon tu confianza totalmente en Él. ¿Qué debes hacer? Ir a Él. ¿Estás satisfecho en Cristo? El alma sin Cristo no tendrá descanso. Lo terrenal no puede ocupar el lugar de lo eterno y permanente. No puede. Buscar la espiritualidad, de eso están llenas las librerías. Los artistas de Hollywood tratan de llenar sus vidas. Los entretenimientos cada vez más cautivan el ojo. El oído no se cansa de oír, el ojo de ver. Pero Él dice, yo soy el pan de vida. Nunca tendrás hambre, nunca tendrás sed. Dice Salmo 36:8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Quiera el Señor que usted tenga completa satisfacción en Cristo, que su alma está llena de Él. Ven a Cristo. Ve hoy a Él, cree en el sacrificio de Cristo, cree que Él es la única esperanza de tu alma, solo Él es todopoderoso, solo Él puede llenar el vacío del alma, el perdón. Qué bienaventuranza, qué benditos los que han llegado al Salvador y han probado las delicias del Salvador. Qué bendición. Bienaventurados los que han llegado a Él, bienaventurados los que pueden decir, Señor, dame hoy de este pan de vida. Bienaventurados aquellos a quienes el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados los que han encontrado perdón en el Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el pan de vida. Gracias por enviarlo. Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos querido alimentar nuestras vidas con cosas de este mundo. Corazones fríos, débiles. Perdónanos, Señor, al despreciar el verdadero pan. Ayúdanos a correr constantemente a ti, a alimentarnos una y otra vez, a tener completa satisfacción en la obra perfecta de tu Hijo. Líbranos de poner la mira en las cosas de esta vida, en querer las migajas pobres y podridas de este mundo, sino más bien hallar gozo y completa paz en los graneros de la misericordia de tu Hijo. Pido, Señor, tú que conoces los corazones, que en este día personas puedan decir, Señor, dame de ese pan. Que personas vengan a ti y crean en aquel que tú has enviado. Es Él el que debe ser glorificado. Convence, Señor, por tu Espíritu los corazones. Hazles entender que solamente en Cristo, tu Hijo, está la vida. Y fuera de Él lo que hay es muerte para el hombre, que pagará por sus pecados eternamente. Pero qué dichoso aquel que haya en ti perdón y vida. Gracias, Señor. Permítenos
considerar estas cosas en nuestros corazones. Que podamos volver en esta tarde, gozoso, Señor, de escuchar nuevamente de tu Hijo Jesucristo. Y también recordando aquel verdadero pan que vino y se dio para darnos completa reconciliación contigo. Te alabamos y en tu Hijo oramos. Amén.